Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel Goldenberg y muchísimas gracias por acompañarme. En el día de hoy quisiera que podamos reflexionar sobre la unidad del Espíritu en la congregación, entre cristianos. Así le puse a esta reflexión como nombre, la unidad del Espíritu. Yo me pregunto, les pregunto, ¿debe un cristiano vivir en comunión y en unidad con otros hermanos si estos creen y tienen una fe distinta a la verdadera? ¿O debe un cristiano, por el hecho de congregarse, hacerlo en una iglesia cuyas prácticas o costumbres provienen de iglesias de falsas doctrinas? Déjenme responderle rápidamente. La respuesta es no. Yo quisiera que podamos reflexionar en las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Este pasaje de Efesios 4, del 1 al 6, se enfoca en la unidad de la iglesia, exhortando a los creyentes a vivir una vida digna de su llamado como seguidores de Cristo. El apóstol Pablo escribió esta carta a los efesios mientras estaba en prisión en Roma y en ella les enseñaba cómo deben vivir en comunión con Dios y en unidad unos con otros. En el versículo 1, Pablo, fíjense que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos que Pablo se presenta como preso en el Señor, lo que significa que su encarcelamiento se debía a un servicio a Cristo. Les pide a los efesios que anden dignamente, es decir, que vivan de manera coherente con su llamado como cristianos. ¿Sí? En el versículo 2, fíjense que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Pablo describe las características que deben guiar la conducta de los creyentes en su relación con los demás. Entonces, humildad, mansedumbre, paciencia y amor es lo que él indica en este segundo versículo. Fíjense que en el tercer versículo dice Pablo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, Pablo hace un llamado a los efesios para que se esfuercen en perseverar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, dice, ¿no? La unidad es esencial para la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien mantiene esa unidad. ¿Sí? En el versículo 4, Pablo dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Es decir, Pablo enfatiza la unidad de los creyentes en la iglesia, quienes forman un solo cuerpo y un solo espíritu, unidos en una misma esperanza de su llamado. En el versículo 5, Pablo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, que sigue hablando de la unidad de la iglesia, destacando en todos los creyentes que todos los creyentes tienen un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Por último, en el versículo 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Pablo señala que todos los creyentes tienen un solo Dios y Padre, y que está sobre todos, por todos y en todos. Esta afirmación enfatiza que la unidad de la iglesia es posible debido a la presencia de Dios en la vida de todos nosotros como creyentes.
En resumen, todo este pasaje que acabamos de mencionar es un llamado a la unidad de los creyentes en la iglesia, a vivir de manera digna de su llamado y a tener una conducta marcada por la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. La unidad es esencial para la iglesia y se basa en el hecho de que todos los creyentes tienen un solo Dios y Padre, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Ahora bien, muchas iglesias que dicen que creen ser de sana doctrina, verdaderamente no lo son. Y no lo son porque dentro de sus enseñanzas hay mentiras, enseñanzas que la palabra de Dios no enseña ni avala. Pero, hermano Gabriel, en mi iglesia creemos en la deidad de Jesucristo, creemos en la Trinidad, que existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Creemos también que nosotros como cristianos e hijos de Dios seremos resucitados igual que Él resucitó. Celebramos la Santa Cena y también nos bautizamos como Él nos enseñó que hagamos. Es decir, mi iglesia es de sana doctrina. Y es verdad que todas esas cosas son parte vital y fundamental de la fe de un verdadero cristiano. Solo que nosotros llamamos las doctrinas fundamentales. Sin embargo, en estas iglesias, aparte de enseñar estas cosas, también enseñan y practican cosas que no son de sana doctrina, que no son precisamente sanas. No porque yo lo diga, sino porque Dios no lo enseñó en su palabra. Y por lo tanto, nosotros no debemos ni enseñarlo, ni creerlo, ni tampoco tenemos que participar de una iglesia que enseña o que permite estas falsas doctrinas o estas prácticas que no son avaladas por la palabra de Dios. Miren, algunas falsas doctrinas o prácticas de las que estoy nombrando son las siguientes. Por ejemplo, el diezmo. Usan la conciencia de los cristianos. Acusan a los cristianos sacando de contexto algunos pasajes, tales como: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice Malaquías, capítulo 3. Otra falsa doctrina es la del día de reposo, que sea el día sábado. O sea, sabemos perfectamente que nosotros estamos bajo la gracia y que no tenemos que ponernos bajo la ley del Antiguo Testamento, porque no es una ley para nosotros los cristianos, sino para el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos bajo la ley y practicamos o el diezmo o el reposo del sábado, nos estamos poniendo bajo la ley y por tanto sabemos que nos caemos de la gracia, ¿sí? Entonces, si nosotros practicamos algunas de estas cosas, deberíamos estar practicando o debiéramos practicar toda la ley. Porque si nosotros, como dice la palabra de Dios, no practicamos o una de las leyes no las estuviéramos practicando, entonces estaríamos en pecado. Tenemos que practicar toda la ley, ¿sí? Hay iglesias que también tienen por costumbre prohibir ciertos instrumentos en la alabanza. Otras también prohíben el festejar la Navidad o la Semana Santa. Otras colocan un depositario, ¿no? Una de las prácticas es colocar un depositario para las ofrendas en el frente, haciendo que los hermanos se levanten, formando una fila india y poniendo a la vista de todos la ofrenda que ellos van a dar, ¿sí? Dejando en evidencia quién se levanta y quién no se levanta. Anotar los nombres de las personas que acuden a la iglesia, haciendo una lista, un listado. Es decir, son prácticas que quizás se hacen en iglesias que no tienen una sana doctrina, ¿sí?
que una iglesia no ejerza disciplina en la congregación, que tolere estilos de vida pecaminosos sin llamar la atención a quien corresponda, o cuando hay un marcado énfasis en el dinero y se predica un evangelio de la prosperidad, ¿no? O sea, su idea es que comunicarle a los creyentes que cuanto más dinero den, más Dios le va a retornar. O sea, es un truco que lo usan para sacarle dinero a la gente. Los predicadores distorsionan varios pasajes bíblicos para justificar la enseñanza y así embaucan verdaderamente a los que oyen este tipo de doctrinas. Otras iglesias ofrecen artefactos o fetiches milagrosos por una suma de dinero en calidad de ofrenda, ¿no es cierto? La rosa milagrosa, el agua milagrosa del Jordán, el aceite de Nazaret, el pañuelo sanador, etc. Conclusión, hermanos, es verdad que principalmente las doctrinas fundamentales no pueden estar ausentes en la iglesia de sana doctrina. También es verdad que es necesario que los cristianos concurramos a una congregación, porque esa es la voluntad de Dios. Y por supuesto, lo que Pablo les enseñó a los efesios y de esa manera a nosotros es que debemos vivir en unidad como un solo cuerpo y en el mismo espíritu, es decir, en el mismo sentir. Pero estas verdades no son tan reales, verdaderas y necesarias como escudriñar las Escrituras, porque es necesario que nosotros, por nosotros mismos, vayamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo con los de Berea, ¿no? Que dice Pablo que eran más solícitos porque cuando llegaron con Silas a Berea, ellos iban y escudriñaban por ellos mismos las Escrituras para verificar que lo que les estaban diciendo era verdad. También el Señor Jesús dijo, ¿no?, que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonios de mí. Entonces es necesario, porque aparte de eso nos va a traer un discernimiento para no caer en las falsas doctrinas y en prácticas que no tienen sustento bíblico y que no edifican al cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario. Hermanos, una iglesia que enseña la verdad en un 90%, pero el otro 10% se basa en malas interpretaciones de los pasajes, generando falsas doctrinas, se transforma en una automática mentira. ¿Sí? En la verdad, la palabra de Dios es una verdad completa, no es una media verdad, ¿sí? Porque sabemos que medias verdades es una completa mentira. Y nosotros fuimos advertidos en muchos pasajes sobre estas iglesias. Y lo que nos dicen es que salgamos de ellas. Justamente porque, ¿qué comunión puede tener Cristo con Belial o la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber entre la verdad y la mentira? Es necesario estudiar para conocer estas cosas y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermano, si tu iglesia predica alguna de estas falsas doctrinas o tiene como prácticas y costumbres algunas de estas cosas, es necesario que no vuelvas y que busques una iglesia que se limite a enseñar la verdad de lo que está escrito. Porque esa es la voluntad de Dios. Ni añadir, ni quitar nada de las Escrituras. Hasta acá, hermanos, la reflexión de hoy. Espero que, como siempre, sea de edificación para todos los que escuchen. Y bueno, les pido que si les gustó el video, si les gustó esta reflexión, puedan compartirla, puedan darle me gusta y de esa manera también otros tengan esa oportunidad que alguna vez nosotros tuvimos cuando creímos, de poder escuchar la verdad, de acercarse a la verdad y poder de alguna manera liberarse, como dice la palabra de Dios, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario que nosotros podamos compartir todas estas cosas para que otros también se puedan liberar de estas falsas doctrinas, de las mentiras que hoy fluyen por todos lados. Así que bueno, les mando un abrazo grande, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima reflexión. Bendiciones.
Si crees que este contenido es de bendición y crees que pueda ser de bendición para otros también, te pido que le des like, que te suscribas a este video y lo compartas. Muchas gracias.